de modelo de alto valor. A rogarme que volviera, la vez que me llamó, accesorio, y se quedó sin nada. Mi nombre es Martín, tengo 29 años, y nunca imaginé que terminaría escribiendo algo así. Si me hubieran dicho hace 1 año y medio que mi relación, esa que todos alababan, iba a derrumbarse de la manera en que lo hizo, habría pensado que era imposible. Pero acá estoy, repasando desde el principio cómo todo empezó a quebrarse sin que yo siquiera lo notara. Conocí a Julieta poco más de 1 año y medio atrás. En ese entonces era una mujer dulce, tranquila, súper cariñosa. Tenía esa manera suave de hablar que te hacía sentir en casa, incluso en los días más pesados. Nos llevamos bien desde el primer momento. Compartíamos ideas, proyectos, y sentía que habíamos encontrado ese equilibrio que cuesta tanto tener en pareja. Julieta había trabajado varios años como estilista. Le gustaba, sí, pero siempre veía en sus ojos que era un gusto a medias. Su verdadero sueño era otro, ser modelo. Desde el primer día me lo dijo, y yo nunca tuve dudas de que podía lograrlo. Tenía presencia, actitud y un brillo propio difícil de ignorar. Siempre la animé a intentarlo en serio. No porque quisiera presumir que estaba con una modelo, sino porque veía cómo se le iluminaban los ojos cada vez que hablaba del tema. Esa chispa vale más que cualquier título, y yo quería verla cumplir eso que tanto deseaba. Después de meses de intentar, de castings, correos, fotos y frustraciones, firmó contrato con una agencia chica, pero con buenas proyecciones. Lo celebramos como si fuera un premio internacional. De verdad me hizo feliz verla tan motivada, tan decidida. Al principio yo la acompañaba en todo lo que podía. Le ayudaba a organizar sus redes, le daba consejos con el contenido, soy asesor de marketing, y trataba de impulsarla para que creciera. Sentía que estábamos en el mismo equipo, que avanzaríamos juntos. Pero de a poco, algo empezó a sentirse raro. No fue de golpe. Fue como una pequeña fisura que no sabes cuándo apareció, pero que con los días se vuelve más evidente. Comentarios que antes hubieran sido chistes, ahora tenían un peso distinto. Frases repetidas que sonaban menos como motivación y más como declaración de superioridad. Siempre supe que la vida me iba a preparar algo grande, me decía mientras se miraba al espejo o mientras hablábamos de su último trabajo. Esto es solo el principio, Martín, repetía como si fuera un mantra. Yo me alegraba por ella, claro, pero detrás de esa emoción había algo que me empezaba a inquietar. No sabía si era miedo, inseguridad o simplemente intuición. Sentía que Julieta se estaba alejando, pero no físicamente, emocionalmente. Cada vez pasaba más tiempo viendo videos de mujeres empoderadas, como ella las llamaba. No habría nada malo en eso si no fuera porque empezó a repetir ciertas frases como si fueran verdades absolutas, como si necesitara convencerse de algo o recordarme algo. En las noches ya no charlábamos como antes. Antes nos acostábamos hablando pavadas, contándonos el día. Ahora ella ponía videos, entrevistas, discursos, todo sobre éxito, independencia, poder personal. Y cuando yo intentaba hacerle algún comentario o enganchar la conversación, me respondía sin realmente escucharme, como si estuviera en otra frecuencia. Una noche llegué del trabajo y la encontré en el sillón, mirando otro de esos videos. Apenas me vio, sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no reconocía. Algo más frío, más distante. ¿Qué vamos a hacer cuando sea famosa?, me dijo apenas me senté. Porque no voy a poder ni salir a la calle sin que me paren para pedirme fotos, ¿no? Me quedé quieto. No era lo que decía, sino como lo decía. Como si ya estuviera viviendo en un mundo donde yo era apenas un detalle en su historia. Es una locura lo que me está pasando, agregó con una sonrisa que parecía estar hablándole más al futuro que a mí. Siempre supe que la vida me preparaba para algo grande, Martín. Y ahora está pasando. Yo traté de acompañarla, de entender ese entusiasmo, pero cada una de esas frases me dejaba un ruido interno imposible de ignorar. Como si cada vez que hablaba de su futuro, ese futuro estuviera cada vez más lejos del mío. Y así fueron avanzando los días. Julieta hablaba más de sí misma, de su éxito, de su carrera. ¿Qué se siente estar con una mujer exitosa?, me preguntó una noche durante la cena. ¿Qué pensás de que esté cumpliendo mis sueños? Deberías empezar a pensar en hacer algo grande vos también, así ambos somos exitosos. No era una invitación. Era una comparación. Una medición. Una competencia que yo nunca había aceptado jugar. Estoy con vos porque quiero, no porque te necesite, me dijo otra tarde, casi como si necesitara ensayar esa frase para que quedara bien pulida. Me golpeó más de lo que esperaba. No porque quisiera que dependiera de mí, sino porque sentí que, en su mente, había dejado de ser su compañero y había pasado a ser algo opcional. Una pieza reemplazable. Después vinieron las decisiones sin consultarme. Cambios en su rutina. Eventos a los que iba sola sin siquiera avisar. Comentarios en los que se ponía ella por encima, como si yo fuese el que tenía que alcanzarla. Y aunque intentaba justificarla pensando que era una fase, que estaba desbordada por el nuevo mundo en el que se estaba metiendo, dentro de mí comenzaba a crecer algo que no sabía nombrar. Dolor, probablemente. O decepción.
Si algo había aprendido en esos meses era que Julieta estaba cambiando, y yo me estaba quedando atrás sin que ella siquiera lo registrara. Y todavía no sabía lo peor de lo que estaba por venir. Las semanas siguientes fueron una mezcla rara entre rutina y tensión. Yo trataba de seguir normal, de mantener la calma y no darle tanta importancia a esos comentarios que me quedaban resonando en la cabeza. Pero cada día había algo nuevo que me hacía sentir un poco más fuera de lugar en mi propia relación. Julieta empezó a involucrarse más con su agencia, con sesiones de fotos, ensayos, grabaciones. Y todo eso me parecía buenísimo al principio, hasta que noté que cada nuevo logro venía acompañado de una pequeña, pero constante, forma de menospreciar lo que yo hacía. Una tarde, después de llegar de una sesión, me dijo sin rodeos que ya no quería que pagara más las cuentas de la casa. Yo ahora tengo mis ingresos, me dijo, casi orgullosa. No hace falta que sigas pagando todo vos. Es mi responsabilidad ahora. En teoría sonaba bien. Igualdad, independencia, pero la forma en la que lo dijo no tenía nada que ver con eso. Fue como si estuviera marcando territorio. Como si me estuviera diciendo que ya no necesitaba mi aporte, que podía sostener sola su vida, y que yo quedaba como un accesorio más dentro de su nueva identidad. Al principio pensé que quizá estaba exagerando en mi cabeza. Pero después empezaron los comentarios sobre el dinero, sobre mis ingresos, sobre lo que yo podría hacer si quisiera. Bueno, como ahora yo también pago, ese dinero que te sobra podrías usarlo para consentirme un poco, no, me dijo una noche, sonriendo. No cualquiera tiene a una modelo como novia. Me dejó helado. No por lo que pedía, sino por cómo lo pedía. Como si por ser modelo hubiera adquirido una especie de estatus que me tenía que forzar a reconocer con regalos y gestos constantes. Tratando de mantener la calma, un día le pregunté directamente si creía que todo ese ambiente del modelaje la estaba afectando. Que si quizás estaba sintiendo una presión distinta, que si se estaba dejando llevar por el ego de la industria. Ella se ofendió como si le hubiera dicho lo peor del mundo. ¿Y qué insinúas?, respondió con un tono completamente defensivo. Ah, claro, típico. ¿Te duele que tu mujer se convierta en alguien de alto valor? ¿Te molesta que deje de ser la chica sencilla que necesitaba de vos? Ese comentario me golpeó como un balde de agua fría. Nunca la había visto así. Nunca la había escuchado hablarme con esa dureza, con ese desprecio velado. Intenté explicarle, pero ya estaba cerrada, como si solo buscara interpretar mis palabras como ataques para justificar su actitud. Los días siguientes fueron más de lo mismo. Comentarios sutiles, comparaciones, frases sobre su valor, sobre lo que ella iba a lograr. Y siempre, siempre, algún tipo de insinuación de que yo no estaba a su altura. Hasta que una noche, después de un día largo, estábamos sentados viendo televisión y, sin ninguna razón aparente, me soltó. ¿No te cansa ser un hombre común? Así. Sencillo y directo, como si estuviera preguntando qué íbamos a cenar. Es decir, estás conmigo, una modelo que pronto va a ser famosa. ¿Qué esperas para hacer algo grande por nosotros? ¿No querés que tengamos una vida mejor? Su tono no era de preocupación. Era de juicio. De desdén. Tengo un trabajo que me gusta, le respondí tratando de mantener el control. No quiero fama. Solo quiero vivir tranquilo, avanzar a mi ritmo. Tengo proyectos, sí, pero no necesito demostrarle nada a nadie para sentirme bien conmigo. Julieta me miró como si yo estuviera hablando en otro idioma. Claro, murmuró, levantando apenas una ceja. Pero al final voy a ser yo la que aporte más. Porque voy a ganar más que vos. Esas palabras se clavaron muy hondo. No porque fuera mentira o verdad, sino por la forma en que las dijo. Como si ganar más la hiciera automáticamente superior. Ese día llegué a un límite interno. Pausé la tele, la miré a los ojos y le dije, sin gritar, sin sarcasmos. Julieta, acabas de descubrir cómo se paga la luz y el agua. Y con eso ya decís que vas a aportar más que yo. ¿Vos pensás que solamente se paga eso? Yo sigo pagando la renta, el internet, la comida, el auto, la gasolina, las consultas médicas. El 95% de lo que necesitamos para vivir lo cubro yo. Esperé una reacción. Cualquier reacción que mostrara que entendía el punto. Que reconocía que se había ido al pasto con sus comentarios. Pero no. Lo único que apareció en su cara fue molestia. Incomodidad convertida en enojo. Y fue entonces cuando me dijo lo que terminó de romper todo. ¿De verdad crees que te necesito? Yo no necesito a ningún hombre. Vos sos un accesorio. Uno que me va a acompañar a mis eventos cuando sea famosa. Así que haceme un favor, empezá a hacer ejercicio, porque no me va a dar orgullo mostrarte así delante de las cámaras. No pude decir nada más. No tenía sentido discutir con alguien que me veía de esa manera. Esa noche dormí al lado suyo, pero en mi cabeza ya estábamos en mundos completamente distintos. Y aunque todavía no lo sabía, esa frase, esa última frase, había encendido la mecha de todo lo que vendría después. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, repasando una y otra vez cada palabra que Julieta me había dicho.
No porque quisiera victimizarme, sino porque no podía creer que la persona con la que había compartido tantos momentos pudiera verme de esa manera. Como un estorbo. Como algo prescindible. Cuando ella se levantó a las 7 para irse a trabajar, fingí estar dormido. No quería cruzar palabras, ni mirarla, ni escuchar otra frase que pudiera lastimarme un poco más. Apenas cerró la puerta, me quedé en la cama sin moverme, sintiendo una mezcla entre angustia y claridad. No podía seguir así. No quería seguir así. Tenía que hacer algo por mí, no por ella. Tenía que recuperar mi dignidad, mi espacio, mi paz. Y lo primero que sentí fue una certeza absoluta, yo ya no pertenecía a esa casa. Decidí pedir el día en el trabajo. No estaba en condiciones de atender a nadie. Mi cabeza estaba saturada. Me levanté, fui a la cocina, preparé un café y mientras lo tomaba tuve esa sensación rara de estar mirando mi propia vida desde afuera. Era como ver una película donde el protagonista se había perdido en una relación que ya no tenía nada sano. A las 9 de la mañana tomé el teléfono y llamé a una empresa de mudanzas. No lo pensé demasiado. No quería darme tiempo a dudar. Si lo hacía, quizá terminaría quedándome, soportando otro día más de comentarios hirientes y desprecios. Cuando el camión llegó, miré toda la casa como si estuviera viendo un museo de mis propios esfuerzos. Todo lo que había allí lo había pagado yo, los muebles, la decoración, la televisión, las lámparas, la heladera, el sillón principal. Lo único de ella era un buró con espejo y un sillón barato de internet. Todo lo demás lo había puesto yo, no por obligación, sino por ganas. Por construir un hogar para los dos. Y ahora ese hogar ya no existía. Empecé a cargar las cosas con una mezcla de tristeza y alivio. Puse la comida en una conservadora porque, aunque la situación estuviera tensa, no quería dejar todo tirado y pudriéndose. Pero tampoco dejé nada listo para ella. Si decía que no me necesitaba, entonces que lo demostrara. Cuando terminé, la casa quedó prácticamente vacía. Dejé las llaves arriba de la mesa y cerré la puerta con una calma extraña. No sentía culpa. No sentía remordimiento. Sentía libertad. Me fui directo al departamento que había alquilado un mes antes. Lo tenía pagado, listo, esperando. No lo había usado porque todavía creía que Julieta y yo podríamos arreglar las cosas. Pero ahora ese lugar se sentía como un salvavidas. Era más chico, más modesto, pero era mío. Cada pared, cada espacio, cada rincón era mío. Y eso me llenó de una paz que no sentía hacía mucho tiempo. Pasé horas acomodando todo. No tenía muchas cosas personales, pero lo suficiente para empezar de nuevo. Ropa, libros, mi computadora, algunas cajas con recuerdos. Fue extraño ver cómo una vida entera podía caber en unas pocas cajas. A las 4 de la tarde, mientras estaba terminando de instalar la televisión, el teléfono empezó a sonar. Era Julieta. No atendí. Dejé que sonara hasta que cortó. A los 2 minutos volvió a llamar. Y esta vez contesté. La escuché desesperada. Martín, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Creo que entraron a robar a la casa. La casa está vacía. ¿Qué está pasando? Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de confusión. De incredulidad. Como si no pudiera entender cómo de un día para otro su vida había cambiado. No entraron a robar, le dije, conteniendo la risa que se me escapaba sola por lo absurdo de la situación. Me llevé lo que era mío. ¿De qué hablas? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Martín, decime que esto es una broma. Era increíble cómo de repente sí me necesitaba. Como de repente sí esperaba que yo resolviera algo. Hice silencio por unos segundos y después, con total tranquilidad, le dije. Lo que hice fue lo que me pediste, Juli. Si no necesitas a ningún hombre, si soy solo un accesorio, bueno, me fui. Y me llevé mis cosas. Y por cierto, olvídate de que siga pagando alquiler, servicios o comida. Ahora te toca a vos. Hubo un silencio largo, denso, incómodo. Martín, ¿cómo me vas a hacer esto? Estás enfermo. Sos un egoísta. ¿Cómo podés dejarme así? Me dio gracia. Era irónico escucharla decir eso. Ella, la misma que me había menospreciado durante semanas, ahora lloraba porque se daba cuenta de que no podía sostener sola la vida que presumía. ¿Qué pasó, Juli?, le dije, sin subir la voz. ¿No se supone que sos independiente? ¿Que no necesitas a nadie? ¿Que sos de alto valor? Bueno, ahora te toca demostrarlo. Ella rompió en llanto. No era el llanto de alguien dolido emocionalmente. Era el llanto de alguien que acaba de darse cuenta de que la realidad no coincide con la fantasía que se había creado. Sos un idiota, Martín, escupió entre sollozos. Me voy a convertir en alguien importante. Y vos no vas a llegar a ningún lado. Te vas a arrepentir. Nadie te va a querer. Esa frase ya no me lastimó. Antes me habría destruido. Pero ahora, escuchándola desde un lugar seguro, desde mi propio departamento, sonaba, vacía. Cuando colgó, me quedé en silencio.
No sentí culpa. No sentí duda. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que había hecho lo correcto. Y aunque todavía faltaban cosas por vivir, algo en mí ya sabía que esa relación había muerto mucho antes de que yo sacara mis cosas de la casa. Después de cortar la llamada con Julieta, me quedé un rato sentado en el borde de la cama de mi nuevo departamento. Tenía esa mezcla rara de cansancio emocional y alivio, como cuando finalmente soltás un peso que venías cargando sin darte cuenta. No sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez en meses sentía que estaba respirando en paz. Pasaron unos días sin que volviera a llamarme. Supongo que estaba ocupada acomodándose a su nueva independencia, o intentando ordenar el desastre que había quedado en la casa. Yo seguí con mi vida, más tranquilo, más liviano. Me concentré en mi trabajo, en armar mi espacio, en entender qué quería hacer a partir de ahora. Y así fueron pasando las semanas, hasta que de repente, se hizo silencio. Un silencio total de su parte. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Pensé que ahí terminaba todo, pero la vida siempre te guarda una última vuelta de tuerca. 3 meses después me llegó un mensaje suyo. Corto, directo, inesperado. ¿Podemos hablar? Estuve varios minutos mirando la pantalla. No sabía si responder o simplemente ignorarlo. Había avanzado tanto emocionalmente, había recuperado tanta claridad, que volver a hablar con ella me generaba una mezcla de incomodidad y curiosidad. Al final respondí. No porque quisiera volver, sino porque necesitaba un cierre. Una forma de confirmar que la etapa ya estaba realmente terminada. Acordamos vernos en un café. Un lugar público, neutral, sin recuerdos compartidos. Llegué unos minutos antes y me senté cerca de la ventana. Cuando ella entró, la reconocí enseguida, pero había algo diferente. No era la misma Julieta que hace unos meses se miraba como una estrella en ascenso. Se veía más apagada, menos segura. No mal, no destruida, pero sí, más real. Más frágil. Se sentó frente a mí y me sonrió apenas, con esa incomodidad de quien no sabe por dónde empezar. Martín, estuve pensando mucho en todo lo que pasó, dijo con la voz baja, temblorosa. En cómo te traté. En lo que te dije. Y quiero pedirte perdón. No dije nada. La dejé hablar. Yo me equivoqué. Me dejé llevar por el ego, por lo que creía que iba a lograr. Pensé que tenía todo bajo control y no era así. Me alejé de vos, te menosprecié. Y ahora me doy cuenta de todo lo que destruí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era actuación. No era manipulación. Era alguien que por primera vez estaba viendo el espejo sin filtros. Mi contrato terminó, confesó. No me lo renovaron. Pensé que era parte del proceso, pero ya pasaron 3 meses y nadie me llama. No sé si sirvo para esto. No sé si tengo lugar en ese medio. Hizo una pausa, respiró hondo. Y me di cuenta de que sí te necesitaba, Martín. Y no por la plata ni por la casa. Te necesitaba a vos. A tu apoyo. A tu calma. A tu forma de quererme cuando yo no quería ni a mí misma. Me quedé escuchándola. Hubo un momento en el que me dolió verla así, tan vulnerable. Pero ese dolor ya no me arrastraba. No me hacía querer volver. Era un dolor, distante. Como cuando recordás algo que te marcó pero ya no te rompe. Juli, le dije finalmente, no puedo ser el que te consuele. No puedo volver a ese lugar. Yo también sufrí, y me llevó tiempo reconstruirme. Yo ya no soy el hombre que se quedaba callado para no generar conflicto. Ella rompió en llanto. No fue escandaloso. Fue ese llanto silencioso que sale cuando ya no queda nada más. Por favor, Martín, susurró. Haré lo que sea. Lo que sea para que volvamos. Cambié, te lo juro. Quise creerle. Quise hacerlo. Hubo una parte de mí que recordó los buenos momentos, la mujer dulce que había conocido al principio. Pero esa parte ya no tenía el control de mi vida. Ya no podía dejarme guiar por la nostalgia, ni por lástima. Me gustaría decirte algo distinto, le respondí, pero no puedo volver. No puedo ser ese Martín de antes. Lo que pasó, pasó. Y no puedo borrar lo que viví. No puedo hacer como si nada hubiera ocurrido. Ella levantó la mirada, con desesperación. Te quiero, Martín. No me dejes. Me dolió. Claro que dolió. Pero la diferencia era que esta vez yo tenía claro que quería y que no, y lo que no quería era volver a perderme en una relación que me hacía sentir invisible. Te deseo lo mejor, Juli, le dije, poniéndome de pie. De verdad. Pero mi camino no va por acá. No hubo más que decir. Me fui sin mirar atrás. No porque fuera cruel, sino porque si lo hacía quizá habría dudado. Y no quería dudar. Los días siguientes fueron tranquilos. No volví a saber de ella. No supe si retomó el modelaje o si cambió de rumbo. Y aunque a veces me pregunto qué habrá sido de su vida, no es un pensamiento que me duela ni que me deje inquieto. Es un pensamiento neutro. Como un capítulo que ya terminó.
Hoy, mirando hacia atrás, sé con certeza que hice lo correcto. No me arrepiento de haberme ido, de haber elegido mi paz por encima del ego de alguien más. No me arrepiento de haberme puesto primero por primera vez en mucho tiempo. Lo único que sé es que, aunque la historia con Julieta fue dura, también me enseñó mucho sobre mí. Sobre lo que merezco, sobre lo que no voy a aceptar nunca más, y sobre la importancia de tener una vida que no dependa del reconocimiento de nadie. Si ella sigue adelante, o si no, ya no es parte de mi historia. La mía recién empieza. Pasaron los días después de aquel encuentro y, para mi sorpresa, no sentí ese vacío que uno espera cuando cierra definitivamente una relación importante. No hubo nostalgia destructiva, no hubo arrepentimiento. Hubo reflexión, sí, pero desde un lugar mucho más sereno del que pensé que sería capaz de alcanzar. Con el tiempo fui entendiendo cosas que antes me costaba ver. A veces uno no se da cuenta de cuánto se abandona a sí mismo por sostener a otra persona. No por amor, sino por miedo. Miedo a la soledad, a empezar de cero, a no saber quién es uno sin ese vínculo. Pero al soltar todo eso, encontré algo que no sabía que se podía recuperar, mi identidad. En esos 3 meses, mientras Julieta lidiaba con las consecuencias de sus decisiones, yo había comenzado un proceso distinto. Cambié de ambiente, volví a conectar con amistades que había dejado de lado, me reencontré con hobbies que hacía años no tocaba, y me permití pensar en mí sin culpa. Volví a priorizar mi salud mental, mi tranquilidad, mi espacio. Dejé de estar en alerta todo el tiempo, pendiente de no decir algo que pudiera provocar una reacción. Y lo más importante, volví a sentirme suficiente para mí mismo, sin depender de la validación de alguien más. A veces, cuando volvía del trabajo, me quedaba un rato sentado en el balcón de mi departamento, mirando la ciudad. Ese departamento, ese espacio, ese silencio, se habían convertido en un símbolo de un renacer personal. Me descubrí capaz de disfrutar la calma sin sentir que algo faltaba. Hubo una tarde, unas semanas después del café con Julieta, en la que recibí una notificación. Era una publicación de la agencia donde había trabajado. Una foto grupal de nuevas modelos. Todas jóvenes, sonrientes, empezando a recorrer lo que Julieta había soñado. Sentí algo extraño. No tristeza. No lástima. Una mezcla entre aceptación y cierre. Su camino había tomado una dirección diferente, y el mío también. Ninguno era mejor ni peor. Simplemente, ya no coincidían. La última vez que supe algo de ella fue por un comentario de una amiga en común que la había visto buscando trabajos fuera del modelaje. Decía que estaba intentando reinventarse, que ya no hablaba tanto de éxito, que estaba más tranquila. No sé si es verdad o si simplemente la vida la llevó a tocar tierra y replantearse las cosas. Pero lo cierto es que ya no me generaba nada. No rencor, no bronca, no angustia. Solo un pensamiento neutral. Como cuando recordás un lugar donde viviste, agradecido por lo aprendido, pero sin ganas de volver. Y así, de a poco, la historia que había empezado con tanta ilusión terminó convirtiéndose en una lección que necesitaba aprender, aunque en su momento no lo entendiera. Hoy puedo decir que no me arrepiento de haber amado a Julieta. Tampoco me arrepiento de haberme ido. Si no hubiera vivido lo que viví, no sería quien soy ahora. Y aunque esa etapa tuvo dolor, también me dejó una versión más consciente de mí mismo. Más firme. Más libre. Mi vida siguió, tranquila, estable, real. Sin idealizaciones. Sin expectativas infladas. Volví a construir desde cero, pero esta vez con bases propias. Con decisiones que me pertenecen. Y si algún día vuelvo a enamorarme, quiero hacerlo desde este lugar. Desde la libertad. Desde la claridad. Desde la certeza de que nunca más voy a permitir que mi valor dependa de alguien que no sabe ver el suyo. Julieta fue un capítulo importante, sí. Pero un capítulo, al fin y al cabo. La historia que viene después, esa ya la estoy escribiendo yo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.